Bueno, con nosotros el secretario del DACO, nominado, secretario licenciado Irán Torres. Saludos, secretario, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Jay, y buenas tardes a todos los amigos televidentes. Licenciado, recuerdo en sus otros tiempos haciendo otras gestiones, hablamos de las multas que daban en la fotomulta del AutoExpreso, más Rayo Parta, y de ahí que usted es conocido en Puerto Rico desde aquellos tiempos. Entonces la pregunta es, ¿a quién vamos a multar ahora? No, mentira. No, y ahora en serio, hay un problema hay una proliferación de montones de placas solares y baterías. Y eso es bueno. O sea, es bueno que los puertorriqueños y puertorriqueñas tengamos un sistema de placas solares, ¿verdad? El problema es que ha habido, especialmente en financiamiento, el problema no ha sido tanto en la instalación y batería, sino también un problema de las palabras del contrato, ¿no? El financiamiento y la estructura de contrato, que ha habido, y usted ha tomado la iniciativa de crear una secretaría para eso en específico. Me gustaría que nos hablara sobre eso. Pero mira, Jay, como tú bien mencionas, en Puerto Rico hemos tenido un boom de lo que son la instalación de sistemas de placas solares. Tanto es así que desde el 2017 al presente en Puerto Rico se han instalado unos 42.000 sistemas de placas solares y baterías a nivel de la residencia. Y no se queda ahí, ¿verdad? Los números que hemos visto tan recientemente como estos pasados meses nos dicen que se están instalando en Puerto Rico mensualmente alrededor de 4.000 sistemas de energía renovable solares en la isla. Así que en ese sentido, en la medida en que este mercado sigue creciendo en la isla, pues también van a surgir controversias, como tú mencionas, sobre contratos de financiamiento, instalación, problemas con la garantía. Así que en ese sentido, nosotros acá en el departamento pues quisimos ser proactivos en darle prioridad al asunto de las placas solares, y hoy estuvimos anunciando mediante orden administrativa la creación de la oficina de manejo de asuntos de energía renovable. Así que mediante esta oficina nosotros lo que le estamos diciendo a los consumidores es que acá en la oficina del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor vamos a tener un enlace directo donde en la medida que vayamos recibiendo querellas relacionadas a sistemas de placas solares, pues desde acá, desde la oficina del secretario, vamos a entrar en un proceso de mediación informal para asegurarnos de que si es posible que esa querella o esa queja que está presentando el consumidor sea atendida en comunicación directamente con el comerciante, sin necesidad de que entremos en un proceso de adjudicación formal administrativa, pues lo vamos a estar atendiendo de esa manera expedita para evitar que el consumidor tenga que esperar a que se mueva todo el andamiaje de adjudicación que tiene el departamento. Ok, pero secretario, ¿cuál es el problema? O sea, de esas 42.000, ha habido muchas querellas. Yo estuve viendo el listado y evidentemente hay querellas. La pregunta es, las razones principales, problemas de ¿cuál? ¿De garantía, por ejemplo? ¿Es un problema de que se hace la instalación mal? Porque yo sé que mucha gente, por ejemplo, instala y no impermeabiliza primero el techo y entonces tiene un problema de que después tiene un montón de filtraciones. Así que, ¿cuál es el problema principal? Pues mira, para que tú tengas una idea, Jay, del 2016 para acá, el departamento ha recibido alrededor de 1.200 querellas relacionadas a lo que son la instalación de sistemas de placas solares. Al presente, unas 200 más o menos todavía permanecen activas y no han sido adjudicadas en el departamento. Muchas de estas quejas pueden ser en asuntos relacionados a la garantía, es decir, la batería, por ejemplo, vino defectuosa, el comerciante o el comercio que les vendió al consumidor este equipo está dispuesta a reemplazarla, pero como hay shortage, ¿verdad?, escasez de estos inventarios en el mercado, porque la demanda es tan y tan grande, en ocasiones el consumidor tiene que esperar porque no está disponible. Hemos tenido otras querellas que están relacionadas a que el consumidor quizás no entendió bien o el comercio no le habló claro al momento de vender el equipo, entonces el consumidor no entiende que el equipo no suple las necesidades de energía que tiene para su residencia, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que porque tiene placas solares y batería puede operar la lavadora, la secadora, el fryer, blower para el cabello, que son equipos que sí, pues es posible que los puedan utilizar con la batería, pero hace que la misma se drene más rápido. Así que en ese sentido, pues hay de todo un poquito. Nosotros también vamos a estar haciendo unos cambios en la plataforma de erradicación de querellas del departamento para poder crear unas subcategorías adicionales que le permita al consumidor pues ser más específico y nosotros poder identificar cuál es el problema, porque no todas las querellas son iguales. Ok. Definitivamente realmente hay un problema de eso. O sea, la gente desgraciadamente no sabe que el hecho de que tú pongas placas y baterías no implica que vas a poder prender todos tus enseres a todas a la vez. También un problema de amperaje, ¿no? Pero bueno, ok, secretario, hay dos cosas que me gustaría preguntarle. Usted es nuevo en la posición, pero antes de hablar de eso otro, ¿qué tiene que hacer la gente que nos está viendo y escuchando que tenga una querella? O sea, ahora la oficina tiene un enlace directo, tiene un número de teléfono, ¿cómo funciona?
Pues mira, yo exhorto a todos los consumidores que nos están escuchando que anoten la siguiente dirección de correo electrónico: energia@daco.pr.gov. Ese es el enlace directo a la Oficina de Manejo de Asuntos de Energía Renovable. Los que tengan ya querellas radicadas en el departamento pueden comunicarse por ahí para tratar de ver si las podemos mover más rápido, pero la directriz que hemos dado a nivel de todas las regionales es que nos remitan todas esas querellas directo acá a la oficina para atenderlas nosotros directamente. Energía@daco. Energia@daco.pr.gov. Gov, G-O-V, de gobierno. G-O-V, correcto. De gobierno en inglés, ok. Es correcto. Energía@daco.pr.gov. Ok. Eso es correcto. Secretario, hay dos cosas. Denis Ayala hizo una investigación, obviamente, cuando estaba el secretario anterior, sobre el tema del POPU o las llamadas, ¿verdad?, marihuanas sintéticas que están vendiendo en algunas gasolineras. Después de eso ha bajado la venta, hemos visto que ha bajado en algunos sitios que sabíamos que estaban vendiendo, hemos visto que ha bajado, pero nunca se hizo un operativo que sepamos. Usted sabe, ¿verdad? Y si no sabe, pues usted es nuevo allí. ¿No sabe si se va a hacer un operativo, se hizo un operativo sobre este asunto? Mira, Jay, qué bueno que me haces esa pregunta. Como tú bien sabes, yo en el pasado ya había trabajado aquí en el departamento en los años 2011-2012, y para ese entonces el departamento tenía acuerdos de colaboración con FDA, Food and Drug Administration, para atender este tipo de quejas. Tengo pendiente en mi agenda, porque se habían dejado unos borradores de memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración con FDA para atender asuntos relacionados, ¿verdad?, a drogas, como serían las que acabas de mencionar, otros medicamentos que podrían estar vendiendo por ahí nocivos para la salud de los consumidores. Así que a tu pregunta, sí, esto es un asunto que nosotros eventualmente vamos a estar atendiendo, pero ahora mismo al presente, pues la realidad es que no estamos llevando a cabo operativos de esa materia, pero próximamente se van a estar atendiendo porque es algo rutinario que se atiende históricamente aquí en el Departamento de Asuntos del Nos avise, secretario, que vamos a ir con ustedes si es posible. Esa era la primera. La segunda, bajo el pasado secretario, Agricultura estaba pidiendo un aumento en el costo del café. Eso le va a corresponder a usted, así que ese tostón, ¿va o no va al aumento del café? Pues mira, Jay, nosotros casualmente aquí sobre mi escritorio tengo el expediente de lo que es el Comité Evaluador del Café, ¿verdad?, que es un organismo que se crea en virtud de un reglamento que promulga el Departamento de Asuntos del Consumidor, que tiene diferentes componentes de la industria del café. Este comité se creó, se reunió, rindió un informe que está aquí pendiente en la oficina de este servidor, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, con unas recomendaciones. Esto fue algo que comenzó en la pasada administración. Nosotros estamos retomando ese proyecto para eventualmente estudiar las estadísticas, los números y las recomendaciones que hay ahí presentes, para ver si es necesario enmendar la orden que no se revisa desde el 2015, la orden de los precios de café, en los cuales el gobierno, ¿verdad?, a través de ADEA compra en el mercado para entonces poder suplir la demanda local aquí en Puerto Rico. Así que en ese sentido, eso es un asunto que está bajo evaluación. Me gustaría que tengamos una entrevista sobre ese tema aparte. Si tiene espacio, nos comunicamos. Gracias, secretario. Claro que sí. Gracias a ti, Jay. Muchas gracias. Para ver el expediente. Ese aumento va, gente, eso va. Pero es para... Bueno, ya mismo les hago el cuento de por qué estamos detrás de eso.